Tras haber visto durante los últimos meses los top 10 de las diferentes posiciones durante los años 80, llega el momento de ver el top 50 de esta década. Un top en el que va a haber nuevas incorporaciones respecto a los jugadores vistos anteriormente y por supuesto también ausencias respecto a esos top 10. Comenzamos en el puesto número 50 con Jeff Malone, el tercero de los Malone. Un escolta que, si atendemos a sus números en los años 80 con los Washington Bullets, merece sin duda formar parte de este ranking, aunque sea en el puesto número 50. Malone supera los 20 puntos por partido con holgura durante los 80 en los Bullets y es 2 veces All-Star. Y su fin de década, la temporada 89-90, con más de 24 puntos por partido, hace que su presencia sea totalmente inexcusable. En el puesto 49 tenemos al jugador con peores números del top 50, al jugador con peores fundamentos, al menos dotado, baloncestísticamente hablando, pero a un jugador de intangibles y que con su labor defensiva fue básico para que los Pistons llegasen a 3 finales de la NBA y ganasen 2 de ellas. Rodman es más relevante en los 90, ocupará un puesto más alto en esa década, pero es imprescindible que aparezca en el top 50 de los 80. El puesto 48 es para alguien casi tan loco o más que el propio gusano, Xavier McDaniel. Considerado en nuestra encuesta el gran ausente en el top 10 de aleros de los 80. Tras una gran temporada de debut, en la que habría podido ganar el premio a Rookie del Año en detrimento de Patrick Ewing, McDaniel juega sus mejores años en la NBA en la segunda mitad de los 80, sus primeros años en la competición, y en todo ese tiempo es un jugador de más de 20 puntos y que también registra cifras muy destacadas en rebote, aparte de ser un jugador muy mediático y espectacular. Un año después de McDaniel llega a la NBA nuestro número 47, Chuck Person, otro ausente en nuestros rankings anteriores y que creo merece un puesto, aunque sea en las posiciones finales, en este top 50. Ganador del premio al Rookie del Año de 1987, al igual que McDaniel, vive sus mejores años en la NBA en la segunda mitad de esta década y es otro jugador cercano a los 20 puntos por partido y una amenaza exterior como pocas se veían en aquella época en la competición. La cosa va de aleros y en el puesto 46 tenemos a Marquis Johnson, la estrella de los Milwaukee Bucks durante la primera mitad de la década y un habitual en el partido de las estrellas. Es importante mencionar que al tratarse de un top 50, las posiciones en la cancha no están distribuidas de manera homogénea, algo lógico. Y por tanto, aparte de modificaciones y correcciones, tenemos por ejemplo a Rick Mahorn como número 10 en nuestro ranking previo de ala pivots y por supuesto, si ponemos en una balanza a un alero como Marquis Johnson y a Rick Mahorn, creo que prácticamente todos pondríamos a Marquis Johnson por delante en un ranking como este. El puesto 45 es para el primero de los pivots en este ranking, Jack Sigma. Esto significa que hasta 3 pivots se quedan fuera del top 10 que vimos anteriormente. Mark Eaton, Jeff Ruland y Artis Gilmore. Gilmore es un jugador que pertenece más bien a los 70, su entrada en los 80 fue buena, pero formará parte de los rankings que veamos dedicados a la década del funky. Jeff Ruland fue un jugador magnífico, pero su carrera se vio truncada a mitad de década. Y en cuanto a Mark Eaton, encaja perfectamente en un top 10 de pivots, pero enfrentándose a jugadores de todas las demás posiciones, es más difícil que ocupe un lugar en un top 50 final. Sigma mantiene una gran regularidad a lo largo de toda la década, evidentemente con un cierto declive en los últimos años, pero a principios de los 80 es un perenne All-Star
y un pivot siempre en las dobles figuras y extremadamente fiable. El puesto 44 es para World Be Free, un auténtico ídolo del canal, pero que aparte de sus grandiosas habilidades técnicas, está en el canal por méritos propios y a inicios de los 80 era uno de los mayores anotadores de la competición. Y justo por delante de él se encuentra en el puesto 43 su clon, Vinnie Johnson, el microondas. Un Johnson que no alcanzaba las cotas de calidad de World Be Free, pero ofrecía más estabilidad, más efectividad y era un jugador que cambiaba el rumbo de los partidos. Y si a todo esto unimos sus 3 finales y 2 anillos de campeón a final de década, creo que tiene todo el sentido del mundo que ocupe un puesto por delante de World Be Free. Nuestro recorrido continúa en el número 42 con otro pistón, Billy Laimbeer. Un jugador obligatorio en este top 50, 2 anillos de campeón, uno de los mejores reboteadores de la década y un pivot que, al igual que el antes mencionado Jack Sigma, gozaba de un gran tiro exterior tanto de media como de larga distancia. El puesto 41 es para uno de los rivales de los Pistons en la última final en la que se proclaman campeones, Buck Williams. Un ala pivot top en su etapa en los Nets que supo adaptarse a un rol menos principal en los Blazers para contribuir a que este equipo llegase a la final de la NBA en la temporada 89-90. Y tras Williams abrimos los 40 principales de la década con Michael Cooper. Un ausente en nuestros top 10, pero si alguien tiene dudas de su presencia en este top y de su puesto, le puedo dar hasta 5 razones que respaldan su elección. Sus 5 anillos de campeón de la NBA en los años 80. Algo solo al alcance de 2 jugadores más que aparecerán posteriormente en este top 50. El puesto 39 es para un Dale Ellis que tiene un pico de rendimiento espectacular en los 4 últimos años de la década, muy por encima de los 20 puntos por partido, que creo que hacen que merezca estar por delante de jugadores como McDaniel y Person que hemos visto hace unos minutos. Y no tiene opción de subir más en este ranking porque sus 3 primeras temporadas en los Mavericks son auténticamente marginales porque jugaba realmente poco. El puesto 38, probablemente por debajo de donde muchos lo podíais esperar, es para John Stockton, que subirá decenas de puestos en el ranking de los 90, pero ahora, como ya comenté anteriormente en el ranking de bases, solo puntúa con sus 3 grandes temporadas de final de década en las que se convierte en el líder de asistencias de la competición por delante del propio Magic Johnson. Y lo mismo ocurrirá con el número 37, Chris Mullin, otro jugador que se incorpora a mitad de los 80 a la NBA, que tiene unos inicios complicados por problemas que todos conocéis y que, al igual que Stockton, tiene 3 años finales de década que lo encumbran entre los mejores jugadores de la competición. Mullin se va en esos años a unos 25 puntos por partido y se convierte en un All-Star. Un puesto por delante de Mullin, en el número 36, tenemos a otro ausente en nuestros top 10, en este caso en el top 10 de aleros, que es Cedric Maxwell, alguien imprescindible en un top 50 de los años 80, porque si nos dejamos fuera a un MVP de las finales de la NBA, creo que estaríamos cometiendo un error. El mismo error que cometeríamos si no incluyéramos, en este caso en el puesto número 35, a Jamal Wilkes. Un alero que no llegó a ser MVP de las finales, aunque lo mereció en la última final en la que los Lakers derrotan a los Sixers y que creo que era superior a Maxwell prácticamente en todo, excepto en fuerza y agresividad. El puesto 34 es para Danny Ainge,
Seguro que muchos lo ves en un puesto demasiado elevado, así que, como siempre con Danny Ainge, voy a intentar justificar su posición. Ainge juega prácticamente la totalidad de la década. Sus números deben ser tenidos en cuenta en el contexto de unos Celtics ganadores, contribuye a 2 anillos y es otro de esos jugadores de intangibles cuyo rendimiento va mucho más allá de los números. Todos estos factores hacen que lo podamos situar por delante de jugadores que eran infinitamente mejor que él, como Mullin o Stockton, y su durabilidad a lo largo de toda la década permite también, creo que, poder situarlo por delante de otros jugadores también superiores como Wilkes y Maxwell. De igual modo, su mayor participación en minutos en la cancha también permite que esté en una posición superior a la de Michael Cooper. No obstante, este top va a dar de sí muchas encuestas y una puede ser el puesto en el que situaríamos a Danny Ainge. El puesto número 33 es para Rolando Blackman, jugador esencial en esos Mavericks de los años 80 y siempre en la esfera de los 20 puntos por partido. Su principal punto a favor es su regularidad durante todos esos años y también su contribución a que un equipo humilde se convirtiese en un equipo siempre en playoffs a lo largo de todos los años 80. Un puesto por encima de Blackman, en el número 32 tenemos a Byron Scott. Los números de Scott son algo inferiores, globalmente hablando, a los de Blackman, pero los consigue en Los Ángeles Lakers. Mi creencia es que un Scott en los Mavericks habría tenido mejores números que Blackman y por tanto creo que es lógico que ocupe un puesto por encima de Blackman, al menos uno. Puede que algunos consideréis que podría estar más arriba y puede que otros lo veáis más abajo. El puesto 31, os advierto que la cosa cada vez se pone más complicada, es para Larry Nance, otro sinónimo de regularidad durante toda la década y esa regularidad, al igual que la de los jugadores mencionados justo antes de él, es la que le aupa a esta posición. Con sus largos brazos, su capacidad intimidadora y unos números que coqueteaban sin llegar a las dobles figuras de promedio, Nance merece ese puesto sin duda y creo que incluso habrá muchos que lo situaríais en un puesto superior. Sin ir más lejos, el dilema puede estar en quién debe estar por encima, Larry Nance o el número 30, Kiki Van de Wyk. Un alero mucho menos completo que Nance, mucho más unidimensional, pero vaya unidimensionalidad. 7 temporadas consecutivas por encima de los 20 puntos por partido y en una de ellas acercándose a los 30. El puesto 29 va a ser muy controvertido, pero espero también poder justificarlo de algún modo. He elegido en esta posición a Ralph Sampson, un jugador más efímero que la práctica totalidad de los anteriores, pero que creo que con ese inicio arrasador siendo rookie del año, con ese posterior All-Star en el que es MVP y con esa llegada a unas finales de la NBA en la temporada 85-86, formando la pareja de Torres Gemelas con Akeem Olajuwon, merece este puesto porque alcanza un pico, aunque fuese breve de rendimiento, con el que supera a muchos de los jugadores antes mencionados. El puesto 28 es para Maurice Cheeks, un jugador al que para poner en este puesto hay que profundizar mucho en el análisis. Si nos quedamos en su cifra de puntos, unas cifras que a lo que más llegan en alguna temporada es a los 15, no lo situaríamos en un ranking de este tipo y tampoco en la posición que ocupa. Pero si vemos su porcentaje de tiro de campo, muy notable para un base, sus buenas cifras en asistencias, en robos de balón,
su reconocimiento muy habitual entre los mejores jugadores defensivos del año y su aportación como director de orquesta para que los Sixers fuesen la tercera potencia de la NBA durante la primera mitad de los 80, parece que su puesto puede al menos ser defendible. Igual de defendible que creo que es el puesto número 27 de Lafayette Fat Lever. Un jugador de los más completos de la década en la NBA y que en la segunda mitad de la misma tiene unos promedios muy cercanos al triple-doble. Con eso creo que está todo dicho y con esa versatilidad creo que merece este puesto en nuestro ranking. Un puesto por encima de Fat Lever, número 26, tenemos a Sidney Moncrief. Creo que todos los seguidores de este magnífico jugador estaréis contentos con su puesto porque a partir de aquí vienen nombres realmente mayúsculos. Si Lever brilla en la segunda mitad de la década, Moncrief lo hace en la primera y tiene unos registros de más de 20 puntos en varias temporadas consecutivas, lo cual combina con una capacidad defensiva comparable a la de jugadores como Michael Cooper. Por tanto, creo que este puesto, justo en el ecuador de nuestro ranking, tiene mucho sentido. Y para cruzar el ecuador tenemos a un jugador mucho menos completo, mucho menos defensivo, pero realmente demoledor en el apartado ofensivo como Tom Chambers. MVP del All-Star del 87, siempre que hablo de MVPs hay que tener en cuenta que un MVP de All-Star de aquel entonces significaba infinitamente más que un MVP de All-Star de hoy en día. A esto hay que añadir sus excelentes números a lo largo de toda la década desde su llegada a la NBA en 1981. Y además pone rúbrica con su mejor año en su carrera, la temporada 89-90, en la que se va a 27 puntos por partido en los Suns. El puesto 24 es para uno de los mejores jugadores de backcourt de la década, Dennis Johnson. Pieza clave en 2 de los 3 anillos de los Celtics y un jugador que ya tenía un estatus estelar a principios de los 80, puesto que justo en el año que terminaba la anterior década, en la temporada 78-79, ya había ganado su primer anillo de campeón. El puesto número 23 es para Bernard King, un jugador al que si las lesiones hubiesen respetado, sería sin lugar a dudas un top 20 en este ranking. Y buena prueba de ello son los 33 puntos que estaba promediando con los Knicks antes de lesionarse en la temporada 84-85. Además, siempre que se recuperaba de sus reiteradas lesiones, demostraba que seguía llevando dentro a ese mismo anotador. Como punto negativo, su presencia prácticamente siempre en equipos con pocas aspiraciones. El puesto número 22 es para Terry Cummings, uno de los mejores ala pivots de su época, rookie del año en la temporada 82-83 y siempre por encima o muy cerca de los 20 puntos por partido y con cifras muy notables en rebotes. Y a esta regularidad hay que sumar los buenos resultados de los Bucks en playoffs, en muchas ocasiones jugando más de una ronda, y su notable mejora de rendimiento cuando llegaba la hora de la verdad, la hora de los playoffs. Los siguientes 2 jugadores están unidos por el destino y me era extremadamente difícil decidir quién ocupaba el puesto 21 y quién entraba en el selecto, como vais a ver, top 20 de esta clasificación. En el puesto número 21, tras mucho pensarlo, he situado a Adrian Dantley. Los motivos para que Dantley esté por delante de todos los jugadores anteriores los podemos resumir brevemente. 28 puntos por partido en la temporada 79-80. 30,7 puntos por partido en la 80-81. 30,3
en la 81-82, 30,7 en la 82-83, 30,6 en la 83-84, 26,6 en la 84-85, 29,8 en la 85-86, 21,5 en su primera temporada en los Pistons, la 86-87, y 20 puntos por partido en la temporada 87-88, primera temporada en la que los Pistons llegan a la final de la NBA. Desgraciadamente, Dantley es intercambiado con Mark Aguirre y es privado de ser campeón de la NBA. Y por esa razón, aunque la verdad no sea quizás 100% defendible o justificable, he situado a Mark Aguirre en el puesto 20 de nuestro ranking. Aguirre está prácticamente siempre en los 25 puntos por partido con los Mavericks, una cifra nada despreciable. Llega a tener hasta 29 puntos por partido en una temporada y acompaña esos registros con grandes números también en rebotes y asistencias. Y además, en el año previo a su llegada a los Pistons, con los que consigue 2 anillos, se queda a las puertas de las finales de la NBA tras forzar un 7º partido frente a Los Ángeles Lakers en las finales de la Conferencia Oeste. Por tanto, creo que esos 2 anillos y el ser capaz de conseguir que 2 equipos se convirtiesen en equipos muy pujantes en la competición hacen desequilibrar la balanza, aunque está al 51-49 en favor de Aguirre. Y exceptuando precisamente a Aguirre, creo que el top 20 es tan selecto que va a haber pocas dudas en torno a la presencia del resto de jugadores que están en él. Sí las habrá, por supuesto, y creo que muchas en torno a las posiciones, pero creo que todos los nombres que vienen a continuación son irreemplazables e insustituibles. En el puesto 19 he decidido que debe estar Alex English. Cuando vimos los rankings posicionales podíamos aplicar infinidad de criterios, pero a la hora de ver un ranking de los 50 jugadores de esta década, no incluir en el top 20 al máximo anotador de la misma en una época con tantos grandes anotadores tendría bastante poco sentido. El puesto 18 es para The Chief, para Robert Parrish. Y de nuevo, aunque hay gente que discuta su calidad y su puesto en todos estos rankings, le respaldan sus 3 anillos y sus estadísticas. Parrish es un pivot all-star y sus promedios a lo largo de la década en los Celtics los podríamos poner aproximadamente en unos 18 puntos, 10 rebotes por partido, lo cual está realmente bien. Por tanto, la combinación triunfos colectivos, buenos números, hace que creo que sea indiscutible su presencia en este top 20 final. Un puesto por delante de Parrish, en el número 17, he decidido situar a Patrick Ewing. Sus números están siempre por encima de los 20 puntos por partido desde que llega a la NBA en la temporada 84-85 y finaliza la década con 28 puntos en temporada regular y casi 30 en playoffs. Y por tanto, he decidido situarlo por delante de Parrish teniendo en cuenta esos registros individuales en lugar de tomar los 3 anillos de campeón, que fue el criterio que tuve en cuenta y del cual no me arrepiento para situar a Parrish por delante en el top 10 de pivots de los 80. El puesto 16 es para George the Iceman Gervin, un jugador que tomando los mejores y peores números de sus 5 primeras temporadas de la década se situaría en unos 30 puntos por partido en números redondos.
Por tanto, aunque dejase la NBA en la temporada 85-86, creo que este puesto puede tener sentido, aunque, como en todo el resto de casos, estoy abierto a todos vuestros comentarios. No creo que nadie lo situase más arriba, pero sí puede que muchos, y puede que con sentido, lo situasen por debajo de otros jugadores como Adrian Dantley o Bernard King, por poner un par de ejemplos. El puesto número 15 es para Joe Dumars y podríamos decir que sería el último jugador terrenal dentro de este ranking, porque a partir de ahora vienen jugadores realmente celestiales entre los 14 que están por venir. Puede que muchos situaseis a Dumars en un puesto más bajo, pero creo que probablemente junto con Thomas, y muchos dicen que por encima de Thomas, es el jugador más importante en esos Pistons bicampeones de la NBA. Y el puesto 14 ya nos pone en situación de lo que tenemos por delante. Hemos elegido a Clyde "The Glide" Drexler. Probablemente el segundo mejor escolta de la década, por detrás de Michael Jordan, como ya dijimos cuando vimos el ranking de escoltas de los 80, jugador brillantísimo, excelso anotador y estrella principal de los Blazers, que se convierten en la segunda potencia de la Conferencia Oeste a finales de los 80. El puesto 13 es para Karl Malone. Malone termina la década de forma arrasadora, pero al igual que cuando hablábamos de Stockton, hay que tener en cuenta que su década son los 90 y sobre todo los nombres que vienen por delante. El primero de ellos, en el puesto número 12, es el de Charles Barkley. He decidido mantener a Barkley por delante de Malone. Las razones ya las expliqué en el top de ala pivots. Barkley llega antes a la competición y, sumando lo que serían puntos y rebotes, creo que por milésimas, si fuese una carrera de 100 metros, lo sitúo por delante de Karl Malone. Y creo que no sería ningún spoiler decir que, por supuesto, en los 90, no con una gran diferencia, pero será Malone el que esté por delante de Barkley. El puesto número 11, al filo del top 10, es para un jugador que fue desterrado del top 50 histórico de la NBA en el 50 aniversario de la competición, Dominique Wilkins. Yo no voy a cometer esa misma tropelía. Creo que en la NBA se arrepintieron nada más tomar la decisión, y de hecho cualquier ranking que yo haga puede tener cualquier tipo de error, los va a tener y muchos, y más que errores en un ranking podemos hablar de elementos discordantes, de elementos que den lugar a la discrepancia, pero nada igualará el fracaso, el error enorme, estrepitoso que supuso la no presencia del jugador parisino en ese ranking. Llegamos, por tanto, al top 10, que se inicia con el Dr. J, un jugador que, por supuesto, formará parte de un ranking histórico de los 70 en su momento, pero que con ese anillo de campeón con los Sixers tiene que estar por fuerza en este top 10 de los años 80. Lo contrario sería no reconocer a los Sixers como cuarto equipo más poderoso en esta década, por detrás de Lakers, Celtics y Pistons. El noveno puesto es para Kevin McHale, y aquí puede haber muchos y puede ser discutible. Podemos estar horas con una cerveza y un puro discutiéndolo. Si McHale debe estar por delante de jugadores como Barkley y Karl Malone. En primer lugar, podemos hablar de sus 3 anillos de campeón,
Además, los números de Mahale son realmente brillantes y creo que también puede ser un gran alegato en favor de la figura y de la importancia del sexto hombre en el baloncesto. El octavo puesto es para James Worthy y quiero hacer aquí una puntualización muy importante. Worthy es el octavo jugador, pero formaría parte del quinteto ideal de esta década. Un quinteto con el que pondremos la guinda final al comentario de este top 50. Por tanto, sigue escuchando el resto de nombres y permanece hasta el final para conocer cuál sería, a mi juicio, ese quinteto. El séptimo puesto es para Akin Olajuwon y creo que es perfectamente entendible que haya 10 puestos de diferencia entre el pívot nigeriano y el pívot jamaicano, Patrick Ewing. El inicio mucho más sólido entre los profesionales de Olajuwon, el hecho de que juegue un año más en la década y sobre todo su llegada a la final de la temporada 85-86, creo que son razones de peso más que suficientes para la posición final de Olajuwon en este ranking. Y un puesto por encima de Olajuwon, en el sexto lugar está su maestro, Moses Malone. Máximo reboteador de la década, 2 veces MVP en esta década, otra en los 70 que no contaría en este ranking, y campeón de la NBA junto con el Dr. J en esa maravillosa temporada de los 76ers. La 82-83, una temporada en la que fueron un equipo prácticamente intratable. El quinto puesto es para Kareem Abdul-Jabbar. Sus números a principios de los 80 son realmente notables. A partir de ahí van descendiendo, aunque siguen siendo brillantes hasta cerca de los 40 años y a partir de ahí son como mínimo decentes. Y sus 5 anillos tienen una fuerza descomunal para situarle en ese puesto de honor por encima de Moses Malone. No obstante, en rankings futuros que ya hemos anunciado que no tengan en cuenta los anillos, que vayan más a las frías estadísticas, es más que probable que Malone supere a Jabbar. Pasamos al cuarto puesto y aquí puede haber una auténtica sublevación. Puedo ser acusado de sacrilegio, pero he decidido colocar en el número 4 a Michael Jordan. Su Alteza Real tiene un inicio realmente histórico en la NBA. Sus registros anotadores están al alcance de muy pocos jugadores. Habría que hablar de gente como Will Chamberlain. Pero Jordan en los 80 no es otra cosa que una cabeza de ratón, por así decirlo. Es decir, es el líder de un equipo que no aspiraba a ganar la competición como los Bulls. Por tanto, creo que si estuviésemos en junio de 1990 y hubiese terminado esa temporada 89-90 que da fin al análisis de este periodo, y sin saber lo que iba a ocurrir después, creo que esa sería la posición que ocuparía Jordan, por no decir, que también lo barajé, que podría estar en este ranking por detrás de Jabbar y del mismo Moses Malone. Por tanto, y cruzando los dedos para que Michael Jordan no se lo tome como algo personal, pasamos al número 3, que es Isiah Thomas. Un jugador que, boicots aparte, siempre brillaba en la fiesta de la NBA, en el All-Star Game, y que es el único jugador que puede decir que lideraba a un equipo capaz de derrotar en playoffs a los Celtics de Larry Bird, a los Lakers de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar y a los Bulls de Michael Jordan. Creo que con esos 3 datos es más que suficiente para situarlo en este tercer puesto.
Por tanto, tan solo nos quedan los dos primeros puestos de nuestro ranking de los 50 mejores jugadores de los 80 en la NBA. Pero lo que vamos a hacer en primer lugar es ver cuál sería el quinteto ideal de esta década. Para ello os voy a explicar un criterio y una regla fundamental para todos los quintetos de décadas que veamos. Y ese criterio no es otro que la no presencia de un jugador en dos quintetos de dos décadas diferentes. Algo que ya he comentado en otros vídeos y que creo que es perfectamente lógico y entendible. Por tanto, Michael Jordan no entra en este quinteto ideal, evidentemente porque va a formar parte, no es ningún spoiler, del quinteto ideal de los 90 y Kareem Abdul-Jabbar tampoco es miembro de este quinteto ideal porque lo será en el de los 70. Dicho esto, nuestro quinteto ideal está compuesto por Isiah Thomas y Magic Johnson, compartiendo ambos el puesto de 1 y de 2, al igual que Magic lo hacía con Norm Nixon en los Lakers y al igual que Thomas se turnaba con Joe Dumars en esta posición. En cuanto a los dos aleros del equipo, ambos pueden jugar tanto de 3 como de 4 y creo que ya sabéis sus nombres. James Worthy y Larry Bird. Y por supuesto, el pívot de este equipo no es otro que Moses Malone. Dicho esto, estoy seguro de que ahora esperáis que diga el número 2 es X y el número 1 es Y. Pero no va a ser así. Si me hubieseis preguntado hace 5 o 10 años, o antes de empezar esta aventura en Retrobasket Spain, habría dicho sin duda que ese número 1 era Magic Johnson. Pero cuanto más mayor me hago, menos diferencia veo entre Johnson y Bird. Y no es que vea a Johnson peor de lo que lo veía, sino que cada vez veo mejor a Larry Bird. Y por tanto no sé si quizás dentro de 5 o 10 años lo que me ocurra es que el proceso se invierta y entonces piense que Larry Bird era el mejor de la década. Ante este dilema, voy a dejar la decisión en vuestras manos. La primera gran encuesta relacionada con este top 50 es la encuesta definitiva. ¿Quién es el mejor jugador de la década? ¿Magic Johnson o Larry Bird? El número 1 de este ranking lo vas a decidir tú.